Nos está esperando Silverio Sáez, nuestro sexólogo. Vamos allá. Venga. Con él. Y además hoy vamos a hablar de algo a lo que tenemos que prestar muchísima atención. Hola, Susana. Silverio, amigo. Y precaución, Bienvenido. Silverio. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Hablemos. Silverio, una cosa importante, es algo acerca de lo que hay que llamar la atención. Una enfermedad de transmisión sexual es algo que puede, pues, coger cualquier persona y que es importante, yo creo, destacar algo. No siempre depende del aspecto de la persona con la que estás manteniendo una relación sexual. Puede tener un aspecto saludable y, sin embargo, puede llevar dentro una enfermedad de transmisión sexual. Sin duda, como casi siempre, el aspecto indica poca cosa en lo referido a que son cuestiones de salud, o no siempre, ¿no? Y además es curioso el dato que dices, Jesús, porque hay datos que hablan de que un 75% de las mujeres a lo largo de su vida, en algún momento, con mayor o menor gravedad, van a padecer alguna infección de transmisión sexual. Entonces, 75. sí, en algunos estudios, la verdad es que en ciencia ya sabes que hay estudios de muchos tipos, pero sí, se habla de un 75% porque a veces por infecciones entendemos cuestiones como vaginosis, como, bueno, cuestiones que no tienen que ver tanto con cuestiones contagiosas, sino con infecciones en el ámbito genital, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar resolver las dudas que tienen los aragoneses. Hemos salido a la calle, atentos. La primera pregunta. ¿Preservativo evita el contagio de todas las enfermedades de transmisión sexual? De muchas, El preservativo. de muchas, decir de todas yo creo que sería una falta de rigor porque hay algunos contagios que se pueden producir por vía incluso extragenital, pues la mononucleosis o algunas veces por contacto a piel. Otra cosa es que hacer este matiz no puede dejar fuera de lugar la efectividad del preservativo en líneas generales, pero tampoco podemos en honor a la verdad decir que con preservativo está todo resuelto, ¿eh? Hay algunos contagios que no requieren ni siquiera de coito vaginal y entonces en ese sentido el preservativo no tendría un efecto total, pero evidentemente desde aquí como medio de comunicación divulgativo que busca un poco la promoción de la salud tenemos que decir que en líneas generales y en muchas de ellas sí. Pero sí que además cabría añadir, supongo, que es de todos los métodos anticonceptivos, por lo menos el más eficaz. En lo referido a infección es el único, es decir, los métodos Claro. anticonceptivos son lo que su nombre indica, anticoncepción, ¿vale? Sí, para evitar eso es, embarazos. y que pero no tienen efecto alguno sobre las infecciones de transmisión sexual. El preservativo es el único que en este sentido tiene algún tipo de efecto preventivo. Muy bien, Silverio, pues vamos a escuchar más preguntas, más planteamientos de la calle. ¿Las enfermedades de transmisión sexual se contagian sin penetración? Sin penetración. Pues fíjate, es un poquito lo que estamos indagando. La mayoría se contagian sobre todo por penetración, por lo que es coito anal, por lo que es coito vaginal, por lo que es sexual, digamos, por contacto genital, llamémoslo entre comillas, intenso, ¿no? Algunas pueden tener un poco la peculiaridad que se pueden contagiar por vía extragenital, pero en líneas generales las más graves van todas por vía genital, ¿Y cuáles son las más graves? Las más graves, bueno, yo creo que es el VIH. ¿Sí? Bueno, las hay por bacterias, las hay por virus, las hay por hongos, ¿no? Cada una de ellas tiene su gravedad. Los virus tienen la puñeta que tienen todos los virus, lo digo con cariño, y es que los tratamientos contra los virus son imposibles. limitados. Es el sistema inmunitario el que nos puede defender o no defender. Con las bacterias siempre podemos tener algún efecto, con los antibióticos. Entonces yo personalmente creo que la más peligrosa, y estaríamos todos de acuerdo, es el VIH, que es el virus del SIDA, ¿no? Después, ¿Y la más luego, común? en segundo lugar, Claro. después del VIH. la más común en cuanto a porcentaje de gente que la padece es clamidia, gonorrea, que en líneas generales tiene un buen pronóstico siempre que se pillan a tiempo, porque digamos que las peligrosas propiamente dichas, pues hablaríamos de VIH, virus del SIDA, hablaríamos de papiloma, hablaríamos de sífilis, hablaríamos un poco ya de palabras mayores con mayúsculas que la gente en el mejor de los sentidos ya las reconoce, ¿no? Por la contundencia del nombre. ¿Hepatitis también? Hepatitis B, sí, hasta cierto punto también se podría considerar. Es que claro, Jesús, hablar de la gravedad depende también de en qué momento pillemos la enfermedad, porque hay que distinguir, infección es lo que se transmite y la infección se convierte en enfermedad cuando ya empezamos a tener síntomas. Sí. Y el tiempo que tarda una infección en convertirse en enfermedad, pues a veces es muy variable. Entonces, cuando el tiempo es corto, tiene una ventaja, y es que la persona enseguida toma conciencia de que algo ha sucedido. Cuando el tiempo es más largo, pues la cosa se complica. Entonces, claro, no es lo mismo hablar de una sífilis en grado 1, en grado 2, en grado 3, ahí tendríamos un poco que valorarlo. Pero en líneas generales suele haber indicios, suele haber síntomas que ponen a la persona detrás de la pista de que algo ha sucedido. Y luego hablar un poco, fíjate Jesús, de la responsabilidad referida a las parejas anteriores. Es decir, cuando se tiene una infección de transmisión sexual, se aconseja poner sobre aviso
a las parejas que se ha tenido, porque sin entrar en detalles tenemos probabilidad de que el 50% de ellas hayan podido estar también infectadas. Entonces, aunque solo sea a efectos de responsabilidad, no cargaría tanto el acento en el peligro en sí que supone la infección de transmisión sexual, que la mayoría de ellas son tratables, sino un poco en intentar parar las fichas de dominó que van cayendo, ¿no? Entonces, clac, intentar pararlo hablando con mi última pareja o con las parejas, claro. eso es, o con las parejas anteriores, para ponernos un poco sobre la pista del tratamiento más globalizado. Qué bien. Bueno, pues vamos con más preguntas. ¿Afecta una enfermedad de transmisión sexual al bebé si la madre es portadora? En principio sí. Otra cosa es que algunas enfermedades o algunas infecciones en mayor o menor medida, ¿no? La sífilis, por ejemplo, sí que puede atravesar la placenta, puede afectar al bebé, pero curiosamente la mayoría afectan sobre todo en el momento del parto, en los trabajos que se realizan en el parto. Claro, por eso es muy importante el poner sobre aviso al tocólogo. Bueno, generalmente se hacen pruebas. Estamos, a pesar de que se diga, los recortes todavía no han impedido que tengamos una sanidad de alto nivel, y en principio las mujeres embarazadas son sometidas a un montón de pruebas, pero es verdad que haciéndolo con cuidado, excepto algunas que se nos escapan de las manos, habría que tener cuidado sobre todo en el momento del parto. Y el VIH, el virus del SIDA en concreto, tiene la paradoja también de que nos limitaría ya no solamente el parto, habría que ir con cuidado, sino también la lactancia estaría desaconsejada por posible contagio a través de la leche materna. Silverio, esta mujer, esta aragonesa que te preguntaba, ha utilizado, no sé si de manera consciente, un término que es portadora, sí. Que creo que hay que resolver, porque no es lo mismo ser portador de una enfermedad que tener los síntomas de esa enfermedad. Explícanoslo un poquito, Eso porque es, nos perdemos. Digamos que en el momento que tú adquieres o que pillas una infección, ¿no? Que el parásito, entre comillas, el virus, la bacteria, el hongo, accede a tu organismo, tú ya eres portador. Y digamos que te conviertes en enfermo cuando empieza ya a aparecer unos síntomas, cuando esa infección avanza y entonces genera unos síntomas. Ahí digamos que la enfermedad ha aparecido. Claro, pero yo soy transmisor desde que soy portador. No solamente soy transmisor desde que tengo la enfermedad propiamente dicha, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una mujer portadora, tenga de forma más o menos evidente la enfermedad durante el embarazo, puede ser en mayor o menor medida transmisora. Por ejemplo, algunas, como hemos dicho, a través de la placenta, otras en el momento del parto, otras a través de la lactancia. Por lo tanto, habría que considerar eso con mucha calma. Y llevar controles, por supuesto. Sin duda, muchísima sin duda. precaución, que es importantísimo. Tener mucho cuidado, Sí, ¿verdad? Y las consecuencias que puede acarrear. Y sobre todo un poco entender cuáles son los síntomas que muestran que algo ha sucedido. Y aquí el sentido común nos echa una mano. Es decir, hay supuraciones diferentes en los genitales, olor diferente, hay dolor, hay molestias inhabituales, hay incluso incomodidades entre periodos menstruales, dolor al orinar. Es decir, va a haber un poco indicios, y por eso animamos un poco a las personas a que sean responsables y decir, bueno, si he tenido recientemente unas relaciones sexuales y pasados los días empiezo a tener una serie de síntomas, ¿vale? Lo mejor sería acudir al médico. Sí, claro, consultarlo al médico, porque además, por mucho que hablemos en televisión, hay tantas y tan variadas que los tratamientos a veces son muy simples y otras veces, aunque no sean complejos, requieren de una cierta continuidad, de una cierta disciplina. Entonces, conocer un poco el matiz concreto de cada una de las infecciones nos va a ayudar a aplicar una terapéutica mucho más eficaz. Además, eso ¿no? es. Muy bien. Silverio, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por a estar con vosotros. nosotros. Gracias. Nos vemos. Hasta Hasta pronto. la semana que viene. Venga.